Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a meditar en el pasaje que acabamos de leer. Esta escena, hermanos, que vamos a ver el día de hoy, es una escena de un espíritu inmundo. Si ustedes recuerdan, hermanos, la narrativa de Marcos, para el evangelista Marcos hay algunas cosas que le son importantes recordar. La primera es que Jesús es el Hijo de Dios. La segunda, que Jesús trae pan para la gente que lo necesita. La tercera, que Jesús hace comunidad alrededor suyo. Pero la cuarta, hermanos, es la que vamos a ver hoy. Jesús tiene poder sobre el mal. Van varias veces que vemos al Señor Jesús hacer un milagro de liberación de demonios. Les comentaba a los hermanos de la escuela dominical que ayer en la noche estaba leyendo un libro. El libro se llama Vivir sin mentiras. Y este escritor dice: hay tres cosas que los antiguos cristianos creían: la carne, el mundo y el diablo. En estas tres cosas los antiguos cristianos creían que eran los enemigos del cristiano. Pero dice este escritor, si trasladamos eso a nuestros tiempos, nos vamos a dar cuenta que ya no creemos eso. Ya la iglesia cristiana pocas veces o casi nunca habla acerca del diablo. Ya hasta nos parece en algunas ocasiones, en algunas iglesias, objeto de burla, ¿verdad? A mí el diablo no me puede hacer nada. Y luego vemos ahí iglesias que lo atan y otras que lo desatan, ¿verdad? Y parece ser, hermanos, que ya no es un enemigo de nosotros. Pero el evangelista Marcos, hermanos, se toma muy en serio el papel de Satanás y de los demonios en la vida de las personas. En el relato del endemoniado gadareno, hermanos, nos dimos cuenta que el poder que ejerce Satanás sobre las personas es un poder que domina, es un poder que ata con cadenas, ¿sí? Que las personas que están bajo las influencias de Satanás, hermanos, son personas que no pueden decidir por sí mismos. Así que estamos aquí en este relato de un hombre que tiene un problema con uno de sus hijos. Esta primera sección del sermón le puse en el monte y en el valle, ¿verdad? ¿Qué quiero mostrarles en esta sección, hermanos? Primero, quiero que ustedes vean que en el relato previo al endemoniado, a este joven con el demonio mudo, acabamos de ver, hermanos, el relato de la transfiguración. Jesús está en el monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos. Y en ese monte, hermanos, se ha llevado a cabo un milagro, un evento glorioso, que para nosotros como cristianos, hermanos, es una fecha importante. De hecho, ya prediqué sobre esto anteriormente. Es una fecha que se llama la fecha de la transfiguración, así se llama. Es una fiesta cristiana que sobre todo la iglesia griega es la que lo celebra, pero es una fiesta cristiana. ¿Qué celebramos en ese día? Es el día en el que Jesús mostró su gloria y en el que el Padre confirma que Jesús es su Hijo amado. 2 veces, hermanos, 2 veces en Marcos se va a oír la palabra: este es mi Hijo amado. Las 2 veces, hermanos, es una voz que viene del cielo. Pero en el relato de la transfiguración, la voz dice: este es mi Hijo amado, a él escuche. Hay 3 discípulos en el monte de la transfiguración. Y uno de estos discípulos, hermanos, le dice al Señor Jesús: ¿qué te parece si hacemos 3 tiendas, 3 cabañitas, 3 enramadas y nos quedamos aquí? ¿Sí?
O sea, ve la gloria de Dios y este discípulo rápido dice, ya, aquí nos quedemos, ya no vayamos allá abajo, aquí nos quedemos, en el monte, ¿sí? Este discípulo, hermanos, ha visto la gloria de Dios y le parece sublime quedarse en donde está la gloria de Dios. Pero por otro lado, hermanos, tenemos a los discípulos que están en el valle, o sea, los que están al pie de la colina. Y ahí es donde empieza nuestro relato. Estos discípulos, hermanos, están enfrentándose con un problema. Un hombre, un padre de familia, se ha acercado con un hijo que está siendo atacado por el enemigo. Pero si ustedes observan con detenimiento el versículo 14, dice que los discípulos estaban discutiendo con los maestros y escribas de la ley. ¿Sí? Los que están allá arriba, hermanos, en el monte de la transfiguración, le están diciendo a Jesús, ya no bajemos, ya nos quedemos aquí. Pero los que están en el valle, hermanos, están discutiendo con los maestros de la ley. Y si se dan cuenta, hermanos, hay un problema que nadie está atendiendo. Los que están allá arriba no saben que abajo hay un hombre que está siendo atacado por el demonio. Y los que están abajo ya lo vieron, pero prefieren pelear con los maestros de la ley. Ahí están discutiendo. Así que para nada nos debe sorprender, hermanos, para nada nos debe sorprender que cuando la gente ve al Señor Jesús, inmediatamente, dice el versículo 14, corren a saludarlo. Y el Señor Jesús, hermanos, desde este versículo 14, nos va a dar una lección a la iglesia de hoy. Vean bien, hermanos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarle. Jesús, hermanos, es el único que va a ver a este padre de familia angustiado y le va a preguntar qué es lo que están discutiendo. El Señor Jesús es el único interesado en lo que realmente está pasando en esta escena. Y lo que relata este padre de familia, hermanos, lo que va a relatar aquí en el valle, aquí abajo, es que él y su hijo han perdido comunicación. Vean qué dice ahí. Maestro, respondió el hombre de la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Este hombre y su familia, este hombre y su hijo han perdido comunicación, hermanos. Y aquí podemos ver, hermanos, la influencia del pecado, la influencia del demonio en la vida de las familias. Los demonios, hermanos, le quitan a las personas la capacidad de comunicarse. Si alguno de ustedes, hermanos, está batallando con alguno de sus hijos, podrá darse cuenta, hermanos, que cuando ustedes se acerquen y le digan, es que tú necesitas al Señor, inmediatamente este hijo suyo o se va a dar la vuelta que no los quiere escuchar, o va a empezar una disputa con ustedes. Y parece que no hay comunicación, hermanos. Este hombre está desesperado porque su hijo no se comunica con él. Pero tenemos, hermanos, otro problema. Un problema que solo el Señor Jesús ha detectado. Si bien es cierto, hermanos, que el hombre, el padre de familia, dice que su hijo es mudo, cuando el Señor Jesús libere a este endemoniado, se van a dar cuenta, hermanos, que el Señor Jesús ha notado que no solamente es mudo, sino que también es sordo. Cuando lo libera le dice espíritu sordo y mudo. Así que, hermanos, hoy podría decirles a ustedes, tranquilos, si sus hijos, su familia, parece que ha roto comunicaciones con usted,
probablemente es porque está sordo al Evangelio. No solamente no quiere hablar con ustedes, sino no puede escuchar el Evangelio. Para nosotros, hermanos, la problemática a veces solamente tiene una explicación. No sé qué adjetivo usen ustedes. Pueden decir, mi hijo o mi hija es necio, mi hijo o mi hija es orgulloso, mi hijo o mi hija es, ¿qué más? Aparte de necio y orgulloso, obstinado, ¿sí? Pero el Señor Jesús va más profundo de lo que nosotros podemos ver. El Señor Jesús nota que hay un problema global de comunicación. Los discípulos de la montaña y los discípulos que están en el valle, hermanos, han fracasado rotundamente. Los de la montaña, porque han preferido quedarse en un lugar donde hay paz y no hay problemas. Pero los que están en el valle han fracasado, hermanos, porque no han visto la problemática real. Prefirieron ponerse a pelear, hermanos, con los maestros de la ley para saber quién tenía la razón. Lejos de orar o lejos de ponerse a meditar, los discípulos del valle se pusieron a discutir con los escribas. ¿Con qué propósito, hermanos, con qué propósito querría el Padre que nosotros, los discípulos de hoy en día, escucháramos al Hijo amado? Les dije, la voz que se oye en el monte de la transfiguración es: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él escuchen. ¿Para qué quiere el Padre, hermanos, que nosotros, los discípulos del año 2024, oigamos al Hijo amado? ¿Será para que nada más hagamos una enramada, hermanos, y esperemos a que acabe el mundo? El cristianismo a veces se ha concebido así, hermanos. Søren Kierkegaard, que es un filósofo y un teólogo danés, creo que ya les he contado esta historia de él, decía: en mi pueblo, en mi país, solamente se necesitan 3 cosas para irse al cielo: un poco de agua, un poco de arroz y un poco de tierra. Y este teólogo hablaba de que en su país habían 3 sacramentos o 3 cosas importantes: bautizarse en la iglesia de niño, casarse por la iglesia y ser enterrado por la iglesia. Y ya con eso se va uno al cielo. Y yo pienso, hermanos, en nuestra forma de ver la vida cristiana hoy día, y creo que nos parecemos, hermanos. Nuestra mayor preocupación es la siguiente: que alguien acepte a Cristo. Así decimos, que lo acepte. Y después que lo acepte, ¿qué? Y ahí ya no sabemos qué contestar. Pues que no se desvíe, tal vez, podría decir alguien. Que lo acepte y que no se desvíe. ¿Sí? Muchos de los consuelos, hermanos, en los velorios es: pero antes de morir le dijo que sí al Señor. ¿Sí? Esos son los consuelos a veces en los velorios. Como si nosotros pensáramos que el sacrificio de Jesucristo era: voy a ir a morir para que Ismael se vaya al cielo. Pero no parece ser esa, hermanos, lo que dice la Biblia. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces ahí estamos hablando de que Dios nos ama. ¿Sí? No fue solamente para que nos vayamos al cielo, o puesto de otra manera, Jesús no vino a morir solo para que no nos vayamos al infierno. La vida del Señor Jesús, hermanos, es para establecer el reino de Dios. Para eso quiere el Padre que nosotros oigamos al Hijo, para que establezcamos el reino de Dios. Y eso, hermanos, nos pone a nosotros los cristianos en una postura diferente, porque ya no nos pone en una postura
de pasividad, sino nos pone en una postura de actividad. Si alguno de nosotros se ha conformado, hermanos, con venir a la iglesia y con eso estar bien con el Señor, déjenme decirles, hermanos, que nos estamos perdiendo de una gran oportunidad de vivir la vida cristiana como el Señor la contempla para nosotros. La vida cristiana no es de pasividad. Acepté al Señor y me voy a ir a mi casa a esperar la muerte. No, hermanos. Quienes están en el reino, quienes son discípulos, vienen a establecer el reino de Dios. La reacción de la gente cuando ve a Jesús es de sorpresa. ¿Se sorprenderá la gente hoy cuando ve a los discípulos, cuando ve a la iglesia? ¿Se sorprenderán nosotros, nuestros vecinos y amigos, cuando nos ven? ¿Habrá alguien que diga, pues le preguntemos a esta persona porque se ve que es cristiano? Parece ser, hermanos, que ahora ser cristianos es solamente un gusto más. Como que nos ponen un adjetivo más. Es el señor Ismael Mendoza, es doctor y es cristiano. Pero ya no representa tal vez nada para la sociedad. En cambio, cuando la sociedad de Jesús lo ve que viene bajando de la montaña, corren y van a saludarlo, porque saben que Jesús trae algo diferente para ellos. Los discípulos y los fariseos y los maestros de la ley están discutiendo, pero Jesús trae algo diferente para ellos. El padre de familia, hermanos, detalla completamente todo lo que pasa con su hijo. Y algunas palabras que nos dice el padre de familia todavía hoy se pueden aplicar. Este demonio se apodera y derriba a su hijo. En el lenguaje original, el texto dice, este demonio lo toma y lo rompe. ¿Cómo es la vida de nuestros familiares que no conocen al Señor, hermanos? A veces es así, ¿verdad? Rota. Parece ser que estos demonios que tienen prisionero a nuestros familiares se apoderan de ellos. Cuando era adolescente, ahí en la biblioteca de mi casa, había un libro que se llamaba Hijo Mío, así se llamaba. Les puedo decir que cuando lo leí me traumó. Pero era un libro en donde el autor está narrando su experiencia con su hijo alcohólico. Y me traumó, hermanos, porque este hombre describe los momentos de sobriedad de su hijo y después los momentos de embriaguez. Y los describe tan bien que da escalofrío, hermanos. Porque yo decía, yo era niño, bueno, era adolescente cuando lo leí. Y yo pensaba, debe ser feo estar atrapado de un vicio como el alcohol. Que nadie sepa si puede confiar en ti o no. Me decía una persona mayor que es mi paciente, que a ella la pone nerviosa cuando su hijo sale, porque no sabe si le van a decir que ya está tomando otra vez. Pero esta imagen que este padre de familia describe de su hijo es una imagen, hermanos, que me recuerda a estas personas que están presos de los vicios. Lo toma y lo rompe. Las personas que están presos o atrapados, hermanos, por el demonio, por el mal, se ven así, hermanos, tomados, atrapados y después rotos o derribados, como dice el versículo. No solamente es violencia demoníaca, hermanos,
sino que este padre de familia no puede hablar con su hijo. Cada que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido, dice el padre de familia. Y no puede hablar. No puede hablar. Una prueba, hermanos, de que este padre de familia no está mintiendo es lo que ocurre en el versículo 20. Dice que cuando el demonio ve al Señor Jesús, inmediatamente, hermanos, lo tira. Dice, tan pronto, versículo 20, tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió al muchacho de tal manera que éste se cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. O sea, el padre de familia no estaba inventando alguna historia. En verdad este muchacho tenía un problema. Incluso yo me veo esta escena, hermanos, como si el demonio le está diciendo a Jesús, a ver, mírame lo que hago. Porque dice que tan pronto como lo vio, se tiró. Los otros demonios, hermanos, que se han topado con Jesús cuando lo ven, ¿se acuerdan qué hacen? No nos eches de aquí, le dicen. ¿Qué tienes con nosotros? Pero este demonio de verdad es mudo, porque no habla. Solo le quiere demostrar a Jesús qué tanto poder tiene sobre esta persona. Y enfrente del Señor Jesús, hermanos, lo tira y le hace que eche espuma por la boca. ¿Quién puede desarrollar fe, hermanos, al ver una escena como esa? ¿Quién? ¿Quién puede desarrollar fe al ver a un hijo roto, derribado por el poder del mal? La respuesta corta sería: nadie. Este libro que se llamaba Hijo Mío es el libro de un hermano cristiano. Y contaba cuántas veces, hermanos, en su iglesia habían orado por su hijo. Un montón de veces, hermanos. Pero su hijo, una tras otra, tenía problemas de recaer en el alcohol. ¿Quién puede desarrollar fe, hermanos, cuando ve los estragos del demonio, del mal sobre la vida de sus familiares? Y no solamente eso, sino que el mal no le permite establecer una comunicación, porque nosotros pensamos, hermanos, y eso lo he visto muy frecuentemente. Allá en la iglesia una vez se me acercó una hermana, como yo estaba a cargo de los jóvenes, y me dice: hermano, quiero que hable con mi hijo, pero también quiero que haga usted, así me dijo, que haga usted una predicación sobre este problema y que invite al hermano Carlos Mendoza para que la predique, porque él sí les dice duro, dice. Y yo pensaba, si eso es lo que necesita la gente realmente, si esa es la solución, hermanos, oír un mensaje sobre su vida pecaminosa. Porque si es así, hermanos, entonces los pastores deberíamos tener uno para el alcohol, uno para las drogas, uno para infidelidad, uno para homosexualidad, y así un montón de mensajes para irlos predicando cada domingo. Y yo les voy a decir: ¿quién tiene familiares con problemas de alcoholismo? El siguiente ya toca para ustedes. Entonces traen a sus familiares de alcoholismo. Pero lo que dice este texto, hermanos, es que el problema no es un problema únicamente de escuchar. Es un problema más profundo. Es un problema espiritual. El Señor Jesús, hermanos, nos va a dar una gran lección esta mañana. Quiero que vean, hermanos, quiero que vean. ¿Qué harían ustedes, hermanos, si ahorita, bueno, no ahorita, para que no se asusten, ¿verdad? Pero que un día en un culto, hermanos, viene alguien
con un problema de posesión y se nos cae aquí enfrente. Tal vez muchos saldríamos corriendo, ¿verdad? Ya después voy a regresar porque me acordé que soy el pastor, pero lo primero que haríamos es salir corriendo, ¿verdad? Pero el Señor Jesús tiene el control de la situación. Está viendo. Y le dice al hombre, ¿cuánto tiempo hace que pasa esto? Como un doctor examinando al paciente. No va a empezar a juzgar, hermanos. No va a empezar a decir, ¿y qué fue lo que lo perdió? Le está preguntando cuánto tiempo hace que pasa esto. Está estableciendo una comunicación, hermanos. ¿Sí? No empieza a decir, sí es cierto, este problema que tiene él es de pecado. No. Establece una comunicación. Y es esta comunicación que establece el Señor Jesús, es esto lo que mueve a este padre de familia a confiar en Jesús. Porque él dice, desde que era niño Jesús, le cuenta, muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La iglesia de Cristo, hermanos, sus discípulos, nosotros, estamos llamados no a quedarnos en la montaña, contemplando la gloria de Dios, que ese para mí, hermanos, fue el gran fracaso de los hermanos puritanos, de los hermanos de los que se conocen como los padres del desierto, ¿verdad? Que quisieron vivir una vida cristiana encerrados. ¿Qué les parece que yo les digo, hermanos, que uno de los padres del desierto, de los hermanos que fueron a vivir su espiritualidad al desierto, pasó más de 3 años viviendo en una viga? Porque estaba contemplando a Dios. O la historia de un gran teólogo que tiene libros sobre espiritualidad, pero dicen que este teólogo, hermanos, era tan espiritual que cuando estaba comiendo, estaba orando. Y su hijo le decía, papá, y él, no me interrumpas, estoy orando. Así es la iglesia a veces. Ha querido vivir una vida alejada de los demás, con el pretexto o tal vez con la intención de contemplar la gloria de Dios. Pero ese no es el llamado. Como tampoco lo es, hermanos, el llamado de la iglesia a andar peleando como los discípulos del valle. ¿Qué estarían peleando con los escribas, hermanos? Yo pienso que tal vez discutían técnicas, ¿verdad? Como que decían, ¿ya le leíste el Salmo? No, es que primero para expulsar demonios, primero es el Salmo 1 y después el 21. No, ¿quién sabe qué estaban discutiendo, hermanos? Pero esa discusión era estéril, no llevaba a nada. Les decía, hermanos, que ahora con la inauguración de los Juegos Olímpicos hubo una controversia porque en los Juegos Olímpicos sacaron a personas de, ¿cómo se llaman? Transvestis, ¿sí? Haciendo una escena de la última cena. Y muchos cristianos pusieron el grito en el cielo, pegando una discusión en las redes sociales. ¿Cómo es posible que hagan eso? Hermanos, yo solo les quiero preguntar una cosa. ¿Esas discusiones habrán cambiado el mundo? ¿Hubo más personas que conocieron de Cristo después de esa discusión? La respuesta es no. Por más que pueda ofendernos, hermanos, que el mundo se burle de nuestra fe, discutir con ellos es discutir con demonios mudos y sordos. Las discusiones no traen nada, no traen vida. Este hombre le pide a Jesús compasión, ten compasión.
Y si nosotros somos lectores muy atentos del Evangelio de Marcos, sabemos que si hay algo que tiene Jesús, es compasión. Vio al paralítico y tuvo compasión. Vio al leproso y tuvo compasión. Vio a las multitudes que parecían sin pastor y tuvo compasión. Y ahora está viendo a esta familia destruida y también tiene compasión. Quizás nuestra versión Reina Valera no nos ayude mucho, ¿verdad? Porque nuestra versión dice que Jesús le contestó: si crees, todo es posible. Pero otras traducciones, hermanos, traducen de la siguiente manera. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Jesús le está diciendo: yo claro que puedo. Claro que puedo. Para el que cree, todo es posible. Parece ser, hermanos, que el Señor Jesús está fortalecido por haber escuchado al Padre decirle que Él es el Hijo amado. Jesús está diciendo: yo soy el Hijo amado de Dios, cree. Espíritu sordo y mudo, dice Jesús. Jesús ve, hermanos, que quien está atrapado por el poder del mal, no solamente no se puede comunicar con nosotros, sino que nosotros tampoco podemos comunicarnos con Él. Por eso, hermanos, es un error que nosotros pensemos que llenando de palabras, de mensajes, las personas van a cambiar. Las personas necesitan a Cristo Jesús, pero no lo necesitan a través de muchas palabras, hermanos. Lo necesitan a través del amor y lo necesitan a través de que nosotros, la iglesia, les modele el reino de los cielos, que les enseñe cómo es el reino de los cielos, que les modelemos a Jesús. No necesitan un exceso de palabras. Hermanos, yo les puedo decir esto como un testimonio. Tenemos en Tuxtla un grupo que se llaman evangelismo urbano, o sea que salimos a hacer evangelismo en la ciudad. Y muchas veces, hermanos, la gente está más que dispuesta a establecer una conversación espiritual de lo que nosotros pensamos. Pero ¿cómo es más fácil llegar a las personas, hermanos? ¿Gritando que todos viven en pecado o haciendo como Jesús? ¿Desde cuándo te pasa esto? ¿Qué es más fácil? Hemos entendido mal, hermanos, hemos entendido mal y tenemos que pedir perdón a Dios hoy porque hemos entendido mal qué es llevar el Evangelio. Pensamos que llevar el Evangelio es irle a decir a las personas qué es lo que está mal en sus vidas y cómo lo van a solucionar. Lo que está mal en su vida, Señor, es que usted es mujeriego y lo va a solucionar viviendo solo con su esposa. Hermanos, eso lo sabe cualquiera. Hasta los que no son cristianos lo saben. Lo que es diferente, hermanos, es indagar, preocuparse, modelar a Cristo Jesús. Eso es lo verdaderamente difícil. Cuando Jesús libera a este hombre, a este joven, vean lo que pasa, hermanos. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que todos decían: ya se murió. Seguramente, hermanos, muchos dan por muertos espiritualmente a nuestros familiares. Habrá más de uno que nos diga: ya, tu familiar no va a cambiar.
Ya le hablaste, no va a cambiar. Incluso nosotros mismos ya podemos haberlos dados por muertos espiritualmente. Porque hemos visto tal vez este alarido que da este hombre frente a Jesús. Pero el Señor Jesús tiene otra perspectiva, hermanos. Toma a este muchacho de la mano y lo levanta. Y el muchacho se pone de pie. ¿Se acuerdan a quién más tomó de la mano Jesús y lo levantó? A la hija de Jairo, a la suegra de Pedro. Jesús está aquí, hermanos, entre nosotros para levantar a las personas, no para dejarlas como muerto. Jesús está aquí para dar esperanza para aquellos hogares, aquellas familias que se encuentran destruidas, separadas por el poder del pecado, del mal. Y está aquí para decirnos, hay esperanza, no está muerto. Jesús lo levanta y se pone de pie, hermanos. Se restablece la comunicación. Jesús restablece la comunicación de este joven. Le quita la sordera espiritual para que este joven pueda escuchar. Quizás lo que nuestra familia necesita, hermanos, más que un sermón, es que Jesús les quite la sordera espiritual. El Señor Jesús sí está interesado en las familias, hermanos. Marcos nos lo ha demostrado. Sanó a la suegra de Pedro. Levantó a la hija de Jairo. Al endemoniado gadareno le dijo, ve con los tuyos y con tus familiares. Hoy Jesús, hermanos, puede hacer un milagro de transformación en la vida de nuestras familias. Ayúdame en mi poca fe, fue el grito de este hombre. Ustedes y yo hoy, hermanos, podemos clamarle a Dios y decirle, ayúdame en mi poca fe, Señor. Tengo muy poca fe, pero ayúdame. Les decía, ¿quién puede tener fe, hermanos, cuando ve los estragos del mal en nuestra familia? Ya los damos por muertos, pero hoy podemos decirle al Señor, ayúdame en mi poca fe, ayúdame. El único que podía sanar y liberar a esta persona era el Señor Jesús. Solamente Él era el que podía sanar a esta persona. Los discípulos al final, hermanos, le preguntan a Jesús, ¿y nosotros por qué no pudimos? Jesús les contesta, porque este género solo sale con oración y ayuno. Hay otra propuesta de traducción, ¿verdad?, que hace Javier Picasa, es un teólogo, y dice, quizás la traducción debería ser, la oración genuina es la que expulsa demonios. La fe genuina es la que expulsa demonios. Y yo diría, la iglesia genuina es la que expulsa demonios. No los estoy invitando, hermanos, a que vayan a buscar donde hay gente endemoniada, porque no es difícil. Eso está a nuestro alrededor. Lo que les estoy invitando esta mañana, hermanos, es que ese pedacito de fe que tenemos todos nosotros, hoy le digamos al Señor, ayúdame en mi poca fe, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Modelemos el carácter de Cristo, hermanos. Hay más éxito en modelar el carácter de Cristo a que llenar a la gente con discursos huecos que no van a causar ningún efecto en sus vidas. Oremos, hermanos, les invito a que se pongan de pie. Si alguno ha estado batallando con la incredulidad en relación con su familia, si alguno, hermano, hoy piensa, mi familia está rota y no hay forma en que la pueda ayudar,
Acérquese hoy, pídale al Señor, ayúdame en mi incredulidad, Jesús. Sé que tienes poder para levantar a mi familia, la puedes volver a unir. El relato del libro Hijo Mío dice que un día este muchacho, que pasó más de 20 años presas del alcoholismo, un día encontró a Jesús en una iglesia muy lejana de donde vivía su papá. Pueden ser 20 años, hermanos, que nuestra familia esté presa del demonio. Pero cuando el Señor Jesús lo hace, es un milagro similar a la resurrección, hermanos. No sé cuántas familias de la iglesia estén destrozadas o rotas por el pecado, hermanos. Pero si confiamos en el Señor, Él puede hacerlo. Hoy Jesús nos dice, claro que puedo, claro que puedo. Al que cree, todo le es posible. Hermanos, si ustedes no tienen familiares rotos, ayúdenme a orar por mis hermanos que sí lo tienen. Ayúdenme a orar por ellos, a pedir por ellos, por sus familias, porque el Señor haga un milagro en la vida de cada uno de ellos. Y pidamos, hermanos, para que la iglesia no se quede ni en la montaña ni en el valle. Que la iglesia esté en donde le toca estar, que es en medio del dolor. Oremos, hermanos.